Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. En la primera parte de este programa voy a conversar con Miguel Pizarro, diputado, candidato a gobernador, no inscrito en la... No, candidato a nada, candidato a diputado, No. don Carlos. O sea que tú no tienes que pasar por la... Según veo aquí la noticia de Diosdado, que hay que pasar por la constituyente, pedir permiso para ser candidato. Mire, al final ahí ellos intentan de un órgano ilegítimo, de una fuerza que nació de un fraude y que nació muerta, intentar convertirlo en una alcabala, en un espacio que llene de desesperanza, de desánimo, de miedo a los venezolanos. Y lo que han venido ejerciendo en su vocería y en su acción deja muy claro que la única prioridad de ellos es intentar resolver los asuntos del poder y de sus privilegios, no resolverle ningún problema a los venezolanos. Si llegara a aprobarse eso, tendrían que ir los gobernadores de oposición a pedir autorización de la Asamblea Nacional Constituyente. Mira, yo creo que hoy la discusión, Carlos, está en un punto que creo que es más básico incluso, o mucho más sencillo que la discusión administrativa sobre las inscripciones. Aquí hay que entender que hay un gobierno que está enrollado en un kilómetro de cable, que se inventó una constituyente para endeudarse en el extranjero y se chocó contra el muro del desconocimiento de más de 40 países, que se inventó una constituyente para intentar amedrentar, atosigar, hacer retroceder la dirigencia política, y la dirigencia política sigue avanzando y sigue intentando construir el cambio que nosotros merecemos. De cara a la discusión sobre el tema regional, nosotros no podemos poner el centro de la discusión sobre algo que debe ser un ejercicio táctico. A quienes hoy están en el lado de la hegemonía, a quienes hoy son parte de la cúpula de Maduro y sus privilegios, hay que generar la contradicción básica, que tengan que ellos o quitar la elección o desnaturalizarla y seguir desnudándose como régimen y como modelo dictatorial frente al mundo y frente a los venezolanos. El reto nuestro tiene que ser todos los días debilitarlos y generarle contradicciones, dilemas, rupturas internas, movimientos de conciencias que permitan que esta mayoría pueda avanzar en conseguir un cambio. Y todo lo que ellos inventen, que desnaturalice, que obstaculice, que busque poner la vara cada día más alta, solamente acelera el propio tiempo de ellos de salir del poder. Ahora, de este lado a veces nos hacemos rehenes de falsos dilemas. ¿Es que podemos estar en la calle y la calle debe pararse porque hay que ir para elecciones? No, hay que lograr caminar y masticar chicle a la vez. Hay que presionar a lo internacional, hay que presionar a lo institucional, hay que propiciar las contradicciones en lo electoral y hay que seguirse moviendo en la calle, no solamente por nuestros derechos políticos, sino también por el drama social que cada día Tú dices profundiza. moviéndose en la calle, pero en estos días, y vi en Quinto Día, una declaración de Geraldo Blay, que es de la oposición, donde dice que ya los trancazos dejaron de tener razón, que él no estaba de acuerdo con eso. Y está bien, yo creo, Carlos, que a partir del 30, lo responsable en la conducción política es hacer un corte de cuentas. Veamos qué no funcionó y qué no nos funcionó. Veamos en qué espacios hoy nosotros no tuvimos capacidad de penetración y de movilización y busquemos los mecanismos que permiten que esos lugares se activen. Busquemos dentro de los mecanismos de protesta, de agitación y de subir el volumen qué es lo que ha sido exitoso y qué es lo que ha ayudado a multiplicar. Pero también tengamos con mucha claridad que la calle es el piso y el andamiaje de una política que va mucho más allá solamente del ejercicio de calle, que hay que aprender a complementar todos los escenarios y todos los esfuerzos, y que entendiendo que hay que hacer un balance, nosotros tenemos que hacer correcciones, tenemos que hacer autocrítica en algunas cosas y en otros casos tenemos que defender verdades. Aquí el ejercicio de calle no es nada más marcha y no es nada más tranca. Aquí la asamblea de vecinos, el recorrido del barrio, lo que se ha hecho con los ferieros y con los productores en los sectores agrícolas, lo que se ha hecho con sindicatos en sectores industriales son forma de calle y de resistencia. Ahora, el reto nosotros que tenemos hoy frente a la mesa, que tenemos de cara a lo que está pasando en nuestro país, es cómo se le presenta a los venezolanos. A usted que no ve, que hoy tiene desesperanza, que hoy tiene temor, que hoy se siente en la incertidumbre de no saber para dónde va esto, presentar una ruta que involucre el camino electoral porque somos demócratas, porque nosotros creemos en la salida pacífica, en la salida con los votos, no en la salida de los fusiles, que involucre el camino institucional de la Asamblea Nacional y de la Fiscalía en la persona de Luis Ortega Díaz, que involucre la presión internacional como todos los países que se dieron cita en Perú y lo que ocurre en organismos multilaterales y que también involucre el camino de calle, donde debemos encontrarnos con sectores que no se movieron, donde debemos corregir lo que en el camino se produjo como fallas e hizo que gente no se movilizara y donde tenemos que de una vez por todas pasar de ser solamente la oposición, de Chacao, Baruta, Latillo, Lecherías, la zona norte de Valencia y convertirnos en la alternativa que en términos numéricos somos. 9 de cada 10 quieren cambio.
Ahora el reto es que ese 9 de cada 10 se muevan. Y la única forma de que se muevan es con organización, con pedagogía y con presencia en sectores que no es compatible con que estemos todos los días marchando nada más en la Francisco de Miranda. Tú estás hablando de la hoja de ruta. ¿Cuál sería esa hoja de ruta? Mire, a mi modo de ver, Carlos, y en la mesa se ha venido dando una discusión importante. Hay algunas cosas que son declaración de principios que tienen que estar muy claros en una hoja de ruta y que a veces pareciera tonto tener que reiterarlo, pero creo que en esta dinámica nos obliga a reiterarlo. Nosotros somos una fuerza social, democrática, que defiende la Constitución, que creemos como primer término en que los venezolanos con nuestro voto podamos decidir el futuro, que nuestro voto pueda decidir quién debe gobernar la nación y quién debe tomar las decisiones por los venezolanos. En segundo término, que se reconozcan los poderes, que se reconozca la Asamblea Nacional, se le devuelvan sus competencias. Tercero, que tengamos un canal humanitario que permita que quien hoy está comiendo de la basura, quien hoy está ruleteando farmacias por medicinas, tenga un paliativo a su crisis. Y cuarto, la liberación de los presos y perseguidos políticos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Y ahí está la discusión hoy en el centro de la sociedad y ahí está el debate. Yo creo que eso se hace combinando la presión internacional, que hoy es importante lo que está ocurriendo en el mundo, con la presión de calle y con la presión institucional. Pues hasta ahora la presión internacional no ha dado ningún resultado, o lo que esperaban en la oposición, bueno, o lo que esperaba la propia comunidad internacional. Yo creo... Vamos a un receso, te dejo el comentario. Aseguro. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te dejo el comentario y te agrego otro. ¿Qué va a pasar con los alcaldes que lo están destituyendo y enviando a la prisión? ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Empiezo por lo internacional y después vamos al tema de persecución. Hay quienes creen que la presión internacional debe derivar en que aquí haya una solución mágica, en que lo internacional solo va a resolver el problema. Y yo creo que parte del ejercicio de poder avanzar hoy es que seamos realistas en la política, que seamos realistas en para dónde vamos. La presión internacional que debe propiciar las condiciones que permitan una transición ordenada a nuestro país. Las condiciones que permitan que con el acompañamiento y la presión en nuestro país, los venezolanos, por una vía pacífica, podamos construir el cambio que este país necesita, anhela y sueña. La presión internacional, hay quienes dicen, bueno, pero ¿de qué sirve una declaración? ¿De qué sirve una sanción individual? ¿De qué sirve un documento como el de 14 países? Sirve mucho. Sirve para que no sigan hipotecando nuestra nación. Sirve para que no se sientan intocables e impunes quienes eternamente han venido robándose la renta petrolera y viviendo como reyes mientras que la gente come de la basura. Pero además sirve para presionar en los diques que hoy sostienen a la hegemonía, a quienes hoy son el soporte fáctico de un poder que cada día es más débil para poder propiciar una transición. Pero además, y eso hay que combinarlo con el tema de persecución, ¿por qué hoy en día persiguen alcaldes? ¿Por qué sentencian a Ramón? ¿Por qué sentencian a David? ¿Por qué meten preso a Alfredo Ramos? ¿Por qué persiguen a Marcano y a Carlos García? Todo eso tiene un objetivo, que es que usted que nos ve en su casa crea que es imposible que esto cambie. Que es que usted que nos ve en su casa crea que no importa cuánto nos esforcemos, no importa cuánto nos movilicemos, no importa cuánto retemos al poder, al final lo que ellos hagan siempre va a poder más que nuestro esfuerzo. Y eso no es verdad. Ellos solamente ganan con la política de persecución cuando logran paralizarnos. Solamente ganan con la política de persecución cuando el miedo es más fuerte que nuestra capacidad de soñar y de anhelar el país que nosotros merecemos. Y esa persecución tiene un objetivo, es quebrarnos. Es quebrarnos moralmente, es quebrarnos emocionalmente, es que sintamos que el temor a que nos persigan y nos atosiguen haga que nos paralicemos absolutamente y dejemos de decir verdades y dejemos de denunciar. Esa persecución que hacen, que además amenazan con más persecución, con persecución a diputados, con otros capítulos, también buscan generar dilemas tontos en la oposición. Que usted diga de qué sirve elegir a alguien si después lo van a perseguir, lo van a meter preso, le van a nombrar algo paralelo. Y en el fondo les responde a alguien que ha sido acusado, que ha tragado gas lacrimógeno. Yo he visto mamás llorar a sus chamos, he visto chamos arriesgar su vida, he visto barrios resistir a la represión, resistir al chantaje del CLAP. Nosotros como dirigentes estamos preparados y mentalizados a esforzarnos y a sacrificar lo que haya que sacrificar. No importa si algún dirigente en el camino lo persiguen, lo meten preso, porque al final no se trata del nombre y del apellido, no se trata de la individualidad, se trata de desnudar al régimen, de que quede cada día más abiertamente claro que es un modelo hegemónico que no respeta y que no reconoce al que piensa diferente y que solamente le importa el poder. Me dirán, bueno, ¿y eso de qué sirve?
Los persiguen, ajá, y se desnudó, ¿y qué sirve que se desnude? Ese desnudar la dictadura nos ha permitido a nosotros hoy que 9 de cada 10 quieran cambio. Que la gran mayoría del país sepa que cuando come de la basura o no consigue una medicina es culpa de Nicolás Maduro. Pero además también sirve para que nosotros hagamos una revisión de cómo planteamos los programas de lucha. Nosotros no podemos hacernos rehenes de falsas expectativas. Aquí no hay solución mágica ni atajo mágico para un problema tan grave como este. No hay un manual de cómo salir de modelos hegemónicos como el que hoy gobierna, y es que resulta que solamente hay una parte de la dirigencia que no lo leyó. Nos toca sumar en todos los esfuerzos, con todos los matices y teniendo claridad, Carlos, que nosotros nunca nos podemos convertir en lo que criticamos. Tenemos prohibida la intolerancia. Tenemos prohibido la justificación de la herramienta violenta como mecanismo por desespero, pero además tenemos prohibido nosotros que el atajo, el inmediatismo nos llene de desesperanza y de temores después de que hemos luchado todo lo que hemos luchado. ¿Tú sientes que hay un plan, o insinuaste algo, para juicio a los diputados de la otra asamblea, de la asamblea donde tú estás? Mira, a ver, ¿qué han dicho ellos en discursos desde que han venido en toda esta coyuntura política? ¿Para qué les sirve a ellos la constituyente y qué es lo que han dicho? Uno, para que todo el que haya hecho algo entre el 99 y el 2017 contra el gobierno tenga que pasar por un espacio de un paredón político de sicarios, pues. Que ahí decidan con la verdad absoluta quién tiene derecho a seguir y quién no tiene derecho a seguir. Que han amenazado sus voceros desde que arrancaron. Que aquí, bueno, todos los diputados que han hecho llamados a la calle, a la protesta, a la movilización, todos tienen que pasar por ahí para que sean enjuiciados en una cosa que le han dado hasta incluso carácter penal. Y eso es una realidad a la cual uno puede hacerse loco. Uno puede actuar como actúan las familias cuando tienen un problema a veces, que actúan en negación, como si no existiera. Yo creo que hay que asumir las cosas con realismo. Hay una posibilidad real y clara de que la persecución aumente en nuestro país. Porque cuando los gobiernos son débiles les queda la persecución. Cuando pierden apoyo popular le queda la fuerza bruta, le queda la coerción. Ahora, ante eso, ¿qué hacemos nosotros? Nos convertimos en unas hermanitas de la caridad que lloren y den lamentos por todos lados y digan, oh, pobre de mí, miren lo que me va a pasar. Es que ¿qué es diferente que persigan a David o que persigan a Requesens a lo que le hacen a los chamos que agarran en una marcha, en una protesta? Aquí al final todos los venezolanos hemos decidido sacrificar algo. ¿Qué le hacen a los chamos? Los detienen, los incomunican, les montan ollas, les inventan expedientes, los siembran. Lo que hemos visto en todo este tiempo, el caso de Carlos Grafe, por ejemplo, en Carabobo, alguien que yo conozco desde el 2007. A Carlos lo pararon saliendo de una panadería y le sembraron un poco de material militar. Lo acusan de sustracción de explosivos y equipos militares de un fuerte y lo meten preso por una corte marcial en un tribunal militar. Y ese falseamiento de la realidad que busca, repito, que nosotros nos pagamos en una dicotomía que no tiene sentido. ¿Dónde estamos parados hoy? No hay decisión sin costo. Claro. Donde estamos parados hoy, no hay forma de avanzar para que este país cambie sin que tengamos costos individuales y colectivos. Ahora, el temor a los costos y el temor al sacrificio no puede llevarnos a estar buscando culpables por las esquinas o a Dios por los rincones. De buscar culpar al que vimos al lado nuestro tragando gas, llevando perdigones e intentando alzar su voz de lo que no nos gusta que haya ocurrido. Eso que tú que me estás diciendo está planteado en la oposición. La oposición tiene esa hoja de ruta ya aprobada y ¿cuándo la van a ejecutar? Vamos a un receso y te dejo la pregunta para que tú me contestes en la última parte de tu programa. Seguro, gracias. Estás viendo Diálogo con... Bueno, te dejé esa pregunta. Aquí hay una declaración tuya en el Nacional. Miguel Pizarro, gobierno aceleró la crisis política con la AN. ¿Por qué? Estoy seguro que la aceleró, Carlos. Un país que reclama cambio... ¿Tienes una pregunta inicial? Sí, esa es lo que en el béisbol le dicen una recta a los codos, esa, la pregunta anterior. Bueno. Pero vamos por esta que es más fácil. ¿Por qué acelera la crisis política? Porque un país que pide cambio tú no le puedes seguir poniendo el cabala. A un país que cuando protesta lo reprimes, que cuando pide voto le secuestras la elección, que cuando pide expresión democrática le metes preso a los dirigentes, que cuando pide cambio le inventas un nuevo poder. Es un país que desde el gobierno intentan empujar a la violencia, intentan empujarlo al atajo. Cuando tú a las sociedades le cierras los caminos democráticos, los caminos pacíficos, lo que estás es abriéndole la compuerta a la locura, le estás abriendo la compuerta a caminos que nadie quiere transitar en el país.
Y cuando se inventan la ANC y deciden a sangre y fuego, porque es a sangre y fuego, porque esa ANC fue producto de asesinatos, de persecución, de detenciones, de arremetidas contra los venezolanos y su derecho a protestar, tú solamente sigues profundizando una crisis que va a derivar inevitablemente en el cambio de gobierno. Ahora, tú me hacías una pregunta antes sobre la hoja de ruta de la oposición. Y yo creo que es claro, yo no soy fanático de quienes niegan la verdad, que estamos en un momento de turbulencia interna. Estamos en un momento donde pareciera que hay verdades que están contrapuestas, donde hay visiones que parecieran que son contrarias entre sí. Hay quienes dicen que hay que volver al 2005 y que como desconocemos ciertos poderes y hemos dicho que son parte de los pilares que sostienen una hegemonía, entonces debemos salirnos de los terrenos y convertirnos en una fuerza monolítica que solo se dedique al esfuerzo de calle. Hay otros como yo que creemos que después de tanto sacrificio y todo lo que hemos vivido, hay que entender que lo que tenemos enfrente hay que darle palo por todos lados que nos permitan la Constitución. Que la calle, lo institucional, lo internacional y lo electoral no son excluyentes entre sí. Que lo que hay es que tener conciencia de la realidad. Que aquel que sea tan tonto de pensar que va a inscribir su candidatura y va a poder hacer un acto que diga dónde va a estar el viaducto, dónde va a ser la nueva escuela, cuántos son los pendones y mira qué bonito, qué bonita soy, vota por mí porque soy tu candidato, es un tonto que no ha entendido la realidad donde estamos. Que en una dictadura el ejercicio de pedir elecciones es un acto de resistencia, que en una dictadura no convertirse en lo que la dictadura quiere es un acto de resistencia. Y en este marco de la turbulencia interna, ¿qué debemos hacer? Lo primero es la humildad. La humildad de los más experimentados que nosotros, de los que tienen más edad que nosotros, los más jóvenes que hemos estado en las calles y que nos hemos estado movilizando. No es tiempo de discutir como si fueran dueños de la verdad absoluta. No es tiempo de discutir intentando dividir, intentando generar que a mí me aplaudan más y al otro le aplaudan menos. No es tiempo de buscar que es que hay uno que es traidor y el otro es un gran valiente, porque no es verdad. ¿A quién aplauden más? Porque en el fondo, no, mira, al final yo creo que en esas discusiones en las que hay unos que buscan más aplausos que otros, termina nadie siendo aplaudido. Porque hay un país que requiere de la conducción seriedad, hay un país que requiere de nosotros certidumbre de para dónde vamos, hay un país que requiere de nosotros mucho más que un tuit, mucho más que un diagnóstico. Y eso no se basa solamente en estar en la calle como hemos estado. Eso se basa en todos los días ser testimonio con nuestro ejemplo del país que queremos. A usted que nos ve en su casa hoy, que está hoy domingo tranquilo y tiene un momento para la reflexión, siéntase usted orgulloso de lo que ha hecho, de lo que se ha movilizado, de cómo ha alzado su voz, de cómo ha resistido a la represión, de cómo no ha dejado que el miedo lo paralice. Pero también piense en qué más puede hacer para que su vecino que no se movió se mueva. Piense en cómo hacemos para que ese que usted ve como alguien distinto y que no piensa parecido a usted, pues tengamos un pensamiento común que nos lleve juntos. Y exijamos en conjunto a quienes tienen más responsabilidad que actúen con la responsabilidad que este país necesita en este momento. No es hora de popularidad, es hora de hacer lo correcto. Y la política, para hacer lo correcto, muchas veces tiene que transitar pasos donde no nos van a aplaudir. Y eso es parte de lo que nos toca a nosotros hoy. Y yo lo asumo a lo mejor con la humildad de saber que yo tengo 29 años, Carlos. Que para mí esta lucha política no es nada más la lucha por mi destino político. Es que yo quiero tener a mi hermana y a mi hermano otra vez en este país. Yo no quiero seguir viéndolos por una pantalla de un teléfono. Yo no quiero tener que ruletear farmacias para conseguir el glucofaje de mi abuela. Y ahora, ¿cómo hacemos para que esa espiral se cambie? Culpándonos los unos a nosotros. Rehenes de Twitter ahí diciendo traidores, enfriadores, etcétera. No. Se hace moviéndose, eso está ocurriendo, multiplicando, organizando, claro. Eso está ocurriendo y en hay la campaña. Y hay unas turbulencias internas que son naturales, porque la incertidumbre trabaja así. Nosotros no somos seres que estamos acostumbrados a caminar lo desconocido, pero entramos en un modelo político. Y no hay un reencuentro con esos turbulentos. Siempre hay reencuentro, Carlos, siempre hay reencuentro. Y el reto que nosotros tenemos hoy es que todos debemos entender que nadie es dueño de la verdad absoluta. Que aquel que cree que esto es Ucrania y el que cree que esto es el Reino Unido, ambos hacen falta y hay que buscarle un punto intermedio donde todos podamos avanzar. Porque el que nos ve en su casa, usted que nos ve hoy, requiere de la política una certidumbre que le permita saber que pase lo que pase, aquí nadie se rinde, aquí nadie retrocede, aquí nadie se asusta. Y el reto nuestro, el de los políticos, tiene que ser entender que a veces vamos a ser parte de aplausos, de vitoreos y de reconocimientos. Pero que hay veces que nos toca agarrar el volante, aguantar la turbulencia y decirle a la gente que confíe en que hay una conducción, que aunque a veces pareciera que da tumbos, como en efecto a veces da tumbos, en el medio de lo inédito de este proceso político, a todos nos une un solo esfuerzo, que es que esta realidad cambie. A mí hace un tiempo atrás, un gran amigo alemán que vivió mucho tiempo aquí haciendo investigaciones sociales, el día que se iba, me regaló un pedacito del muro de Berlín. Y cuando me lo regaló, yo le digo, ya sé, ¿y esto? ¿Por qué me lo das? Y me dice, mira, porque va a llegar momentos donde se va a poner más difícil la cosa. De eso hace ya un año. Donde ustedes van a creer que es imposible que esto cambie. Este pedazo de muro lo recogí cuando yo era un niño. ¿Dónde lo tienes? Y yo crecí, lo tengo en la biblioteca de mi casa. Y lo recogí. ¿No lo vendes? No, eso es una reliquia mía. Y lo recogí y te lo doy porque yo quiero que tú sepas que nosotros pensamos que ese muro iba a estar ahí siempre. Que estábamos condenados a los fascistas y a los soviéticos.
pero que ese muro, producto de la constancia, se cayó. Así como se cayó el muro de Berlín, así como en Sudamérica salieron de Videla, de Stroessner, de tantos procesos políticos difíciles. De este proceso político vamos a salir. Tengamos la certidumbre de que vamos a salir. Ahora, en el proceso a salir, vamos a ver turbulencia, vamos a ver más momentos difíciles. Vamos a tener momentos donde tenemos que revisar lo que estamos haciendo y que declaraciones como la de Gerardo, como la de Enrique o como la de Juan Andrés, que a veces pareciera que dicen cosas diferentes, pero es lo mismo en diferentes palabras, puedan conseguir una ruta que todos podamos transitar y avanzar. Porque donde 9 de cada 10 quieren cambio, no tiene por qué haber guerra ni tiene por qué haber hegemonía. Aquí tengo la prensa del día jueves cuando estamos grabando este programa. Dice aquí, Estados Unidos dictó sanciones a 2 funcionarios y 6 constituyentes del Universal Nacional. Corpoelec despidió 15 supervisores por no votar el 30J. El Universal dice candidatos regionales formalizarán inscripciones. TCJ destituyó en Molanqui. En últimas noticias, ANC le mete el pecho al rollo económico. La MUE inscribió precandidatos regionales. Sancionados 8 funcionarios venezolanos, dice última noticia. Y dice aquí que recuperan 16 fusiles para Mackay. 5 días después del 30 que entre mujeres te veas. La fiscal y Tibisay Lucena. Vea desarrollo económico a la par de inversión al país. Francisco Ameliat, la patria no se vende. ¿Qué piensas tú de todo esto? Mira, tengo un resumen corto de los titulares. Ajá. Ahí tú puedes ver que hay algunos periódicos, como Vea, por ejemplo, que hay un país que solo ellos conocen. Hay un modelo económico que a medida que se profundice el hambre y la miseria. Quienes hoy gobiernan son una fábrica de hacer pobres, son una fábrica de construir dependencia. Quienes hoy gobiernan demuestran con sus inventos que solamente le importan sus privilegios, que no le importa el problema del venezolano. Y que el gran reto de nosotros tiene que ser prepararnos para un enorme drama social que ya viene existiendo, pero que se agrava. Que a medida que avanza el tiempo se consigue menos comida y se consiguen menos medicinas. Que cómo hacemos nosotros con este músculo y lo que hemos avanzado. Cómo hacemos habiendo movido conciencias, habiendo quitado a la fiscal del lado del gobierno, habiendo movido a Eustoquio Contreras, a Germán Ferrer, a Gabriela Ramírez, cómo sumando sectores que antes no estaban con nosotros, seguimos nosotros por una ruta que nos permita que este país cambie. Cómo la incertidumbre no nos llena de desesperanza. Cómo la única estrategia del gobierno, que es paralizarnos e intentar ganar por forfeit, pierden el camino. Pero además, ¿cómo hacemos para que esa realidad que todos los días tiene un preso, tiene un perseguido, tiene alguien que muere por desnutrición o un chamo que se muere por una infección en el JM de Los Ríos, se convierte en fuerza y en motivos para seguir luchando, para cambiar? Lo que nunca nos puede pasar a nosotros es tener síndrome del médico internista, puro ser diagnóstico y nunca avanzar en que las cosas cambien. Demos las discusiones que tengamos que dar, saquemos las conclusiones, las críticas que tengamos que hacer, pero nunca nos paralicemos, porque hay un país que en tiempos humanos, en tiempos de necesidad, va a una velocidad distinta a los tiempos políticos. Y los tiempos políticos tienen que demostrar que no solamente estamos acorde a la responsabilidad del momento histórico, sino que sabemos masticar chicle y caminar a la vez. Que hay que poder hacer el camino electoral en el que yo creo y reivindico, en el que hay que participar para poder luchar por condiciones, en el que hay que desnudarlos para poder seguir avanzando. Y que nosotros, con el camino marcado de lo social, de lo electoral y de lo institucional, podamos definitivamente tener el país que soñamos, que no es imposible. Ahora, ¿cómo te sientes tú en la Asamblea Nacional? ¿Te sientes cómodo, incómodo en el actuar? ¿Tienes facilidad para ingresar al recinto legislativo? ¿Cómo ha sido eso? Eso es una buena. Mira, hay quienes dicen que es valiente trancar una cosa en Altamira y que es cobarde sesionar en la Asamblea, ¿no? Ayer lo discutía de forma jocosa con alguien en un ascensor. La Asamblea se ha convertido en una trinchera. Y hace mucho tiempo atrás es una trinchera. Yo cuando fui candidato a diputado, yo me acuerdo, uno de los de la campaña decía, hay que sacar el volante con tus 5 leyes que vas a proponer para llegar a la Asamblea Nacional. Y yo le dije, no seamos tontos, pana. Nosotros vamos a salir electos diputados, pero nosotros vamos a poner una trinchera de batalla. Nosotros no vamos a estar ahí para poder legislar y resolver eso. Eso es no entender dónde estábamos. Y efectivamente, después de un tiempo, hoy estamos claros que estamos en una trinchera. A mí me encantaría ser diputado de un país normal, en una asamblea normal, donde yo levanto la mano y la legislación se convierte en realidad, etcétera. Pero eso no es lo que me tocó. Me tocó una trinchera de lucha. Una trinchera asediada, una trinchera que intentan destruir, una trinchera que todos los días intentan apagar. Entonces vale la pena esa asamblea que no legisla. Y que en ejercicio de resistencia, Carlos, vale hoy más que nunca la pena defender la voluntad de millones de venezolanos. Porque lo que ahí está como legislación, lo que ahí está como visión institucional, es parte del país del futuro que nosotros merecemos. Los parlamentos existen para que los países no se vayan a las armas y a la guerra para resolver sus diferencias. Lamentablemente, quienes hoy ostentan el poder ejecutivo tienen como única opción la violencia y el poder fáctico para mantenerse ahí. Gracias, Miguel Pizarro. Gracias a usted, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Jesús Faría.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con Jesús Faría, diputado constituyente sectorial por Municipio Libertador. De Caracas, ¿Es correcto? exacto, correcto. Ok, político además conocido, hijo del gran Jesús Faría. Ahora, tú eres veterano, debes interpretar mejor las cosas. ¿Cómo interpretar esa declaración de Diosdado Cabello que habla de que para ser gobernador hay que pedirle autorización o tiene que autorizarlo la Asamblea Nacional Constituyente? O sea que si yo quiero lanzarme por coro tengo que ir para allá. No, No me voy a lanzar, naturalmente. Se refiere, puedes hacerlo, No. lo que compita. Nosotros estamos garantizando elecciones, que es una de las grandes reivindicaciones de la política. Aquí se negó la posibilidad de participar en elecciones, se le dio la espalda a la Asamblea Nacional Constituyente en su elección. La oposición juró que no iría a ninguna elección con este régimen dictatorial. Dijeron que había un fraude el 30 de julio y han dicho casi todos o todos los grandes partidos de la oposición que van a participar. ¿Qué es lo que sucede ahora? Nosotros venimos de un proceso muy traumático, donde se cometieron graves crímenes, donde se registraron más de 100 personas asesinadas y un daño muy importante material a la propiedad privada y a la propiedad pública. El propósito era caotizar el país e incluso algunos actores muy importantes vinculaban ese caos con la posibilidad de una intervención extranjera y ahí están las evidencias, claritas, con la voz y con el propósito claramente expresado por parte de estos funcionarios, estos voceros de la oposición, dirigentes de la oposición. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros hemos instalado una comisión por la paz y por la justicia. Nosotros logramos que 8 millones de personas fueran a votar para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente. El principal motivo, el principal estímulo para la participación de esos 8 millones de personas era la necesidad de restablecer la paz, la convivencia pacífica y el entendimiento. Una deuda que tiene la Asamblea Nacional Constituyente con el pueblo venezolano. Se creó esa comisión. ¿Cuál es la tarea de esa comisión? Evaluar las responsabilidades. Esos crímenes no pueden quedar impunes. Establecer cuáles son las condiciones para reparar las víctimas, generar circunstancias y un contexto que nos permita a nosotros ir a la paz. Y como siempre hemos dicho, para que haya paz tiene que haber justicia. Entonces, aquí hay personas que tienen responsabilidades evidentes, que llamaron a la protesta, a la violencia, al terror. Esas personas no pueden, y permíteme, Carlos, para que termine la idea, no pueden pretender, bueno, moverse en un sistema democrático de libertades como si no hubiera ocurrido nada. Tú no puedes pretender, aplicando métodos de terror, llamando y participando en una insurrección armada, por una parte, y por otra parte, gozar de todos los derechos y privilegios, entre comillas, que otorga un sistema democrático. Hay quienes plantean que esa comisión, por ejemplo, ¿quién garantiza la imparcialidad de una comisión nombrada por la Asamblea de un solo sector? Porque la oposición no participa en la Asamblea Nacional. Porque no lo quiere hacer, pero en la comisión hay la posibilidad, tienen 3 miembros para participar ahí. Aquí dicen ellos que no van a participar ahí. Ellos se autoexcluyen. Aquí dice gente como Juan Requesén y otros opositores que cómo atribuir a los muertos a una sola parcialidad. ¿Quién ha demostrado que esos muertos son de tal grupo o de tal persona? Lo que pasa es que estos muertos ocurrieron en el marco de una estrategia que desarrolló de una manera absolutamente inequívoca e irrefutable la oposición en Venezuela. Ellos lo dijeron claramente. Tenemos que hacer ingobernable a este país. Tenemos que crear el caos. Tenemos que provocar la implosión del gobierno. Y para ello se lanzaron en el tema de las guarimbas, incendiaron a gente. Hay 20 personas que fueron incendiadas y después y linchados. Hubo destrozos de la propiedad privada, hubo masivos procesos de saqueo, hubo incendios de instalaciones públicas, el Ministerio de la Vivienda fue seriamente afectado, las instalaciones del sistema judicial, hubo el atentado en contra de niños en guardería, eso puede quedar impune. El país clama por la paz
Pero la única forma de que se establezca la paz es una tesis que nosotros tenemos arraigado en el profundo de nuestro corazón, es que exista justicia, que se le ponga un freno a la impunidad, porque eso fue lo que ocurrió. Como la fiscala que convirtió a la fiscalía en una verdadera llaga putrefacta, prácticamente era un factor que promovía la violencia, un factor político dentro de la MUD, abandonó sus cargos. Y la omisión, el vacío, el hueco que quedó ahí en el ejercicio del derecho y en la aplicación de las leyes para impedir que esto escalara de esta manera tan escandalosa y ocasionara todo este daño, ante esa situación eso pudo escalar. Y nosotros no podemos permitir eso, Carlos. Tenemos una deuda con esos 8 millones de compatriotas que de manera casi heroica fueron a votar clamando por la paz. Y el que haya estado involucrado. Smartmatic dice que no fueron 8 millones. Que está manipulada esa cifra. Smartmatic dijo que no eran 8 millones y no presentó ni la menor prueba, pero bueno, aquello casi desaparece por su propio vicio. Esa declaración del presidente de Smartmatic está absolutamente viciada. Aquí se observa claramente. Vino el Departamento de Estado, que está en capacidad de intrometerse en todos los asuntos internos y someter a chantaje a muchos presidentes que caen en ese chantaje de la manera más grotesca, como lo estamos viendo. Presidente de América Latina amenazan, aplican sanciones al presidente Nicolás Maduro. Bueno, ¿qué pueden hacer con un empresario de eso? Le doblaron el brazo y le dijeron, mira, tú tienes que decir esto, porque si no te vamos a congelar las cuentas en el país. Nosotros lo que le exigimos a ese señor, que tenga un mínimo de moral. ¿Cómo el CNE contrata a un señor que dicen que está comprometido con el imperio? Bueno, después se sometió o se subordinó a ese dictado, lo chantajearon, lo presionaron, le doblaron el brazo, le dieron donde más le duele, que es precisamente en la cuenta bancaria, y le dijo, nosotros necesitamos a alguien que diga algo después de 3 días, porque este proceso había transcurrido de la manera más perfecta. Necesitamos a alguien. ¿Quién es? El presidente de Smartmatic, que provee solo la tecnología. Él no participa en el proceso electoral. Él participó en las auditorías previas. Y, bueno, imagínate el descaro de este señor, de decir que hubo un abultamiento o se infló la cifra de los electores, pero no presenta la menor y mínima prueba. Obviamente necesitaban una voz discordante para ese escenario, la consiguieron y eso ocasionó. Pero fíjate que ni siquiera la oposición creyó en eso, porque Ramos Alup, que no es un político de ayer, salió diciendo nosotros sí vamos a participar en una elección. Entonces yo me pregunto, todos van a participar, ¿cómo un político? Todos van a participar. Lo anunciaron ya, la MUD va a participar. Ellos van a participar, la MUD, pero no cualquier político puede participar. ¿Por qué? Bueno, por lo que te estaba explicando, Carlos, un político comprometido con los crímenes no puede participar en esos procesos. Los procesos democráticos son para los actores democráticos de este país. Los que tienen planes con la insurrección armada, los que tienen planes con la intromisión, con la injerencia en nuestro país, los que tienen planes con la venta de nuestra soberanía, yo creo que no pueden participar en este proceso electoral. Y para eso hay un poder que es un poder originario, que es un poder plenipotenciario, y que es un poder que está llamado a crear condiciones de paz y de convivencia. Te pregunto a ti, esos que no pueden participar tienen que estar sentenciados por un tribunal que es el que prueba que estaban metidos en algo raro, ¿no? Es como si a ti te hubieran prohibido ser diputado porque tú perteneciste a un grupo revolucionario, como tú quieras decir, en el pasado, ¿no? ¿O no es así? Eso va a ser el resultado de un proceso de análisis e investigación, por supuesto. Aquí no se trata de sentenciar a la gente a priori, pero ahí hay pruebas lo suficientemente contundentes. Por ejemplo, la constituyente lo analiza el tribunal. La constituyente tiene participación ahí, el fiscal es parte de esa comisión, la oposición tiene su invitación, hay 3 miembros de la Asamblea Nacional que pueden participar acá. Yo sé que no lo van a... ¿Cuántos miembros son? Uy, no te sé el nombre, no sé exactamente, Carlos, discúlpame eso, yo tengo ahí, la vimos, la probamos, pero es mucho más que 7, mucho más que 8, pero en todo caso, yo lo que te digo es lo siguiente, la oposición cometió un error gravísimo, que fue haber sometido de la manera más arrogante a la población a una situación de sufrimiento. Les impuso la política del terror. Ya lo dijiste, vamos a un receso y regresamos.
Estás viendo Diálogo con... Diario Nacional, Estados Unidos dictó sanciones a 2 funcionarios y 6 constituyentes. Y anexan la lista Dan Chávez, Francisco Amelía, Hernán Carrá, Erika Farías, Carmen Meléndez, Darío Vivas, Tania Amelio y Vladimir Lugo. Está el coronel Lugo del Congreso, ¿no? Sí, el que no deja pasar a los de la oposición. Tú no estás metido aquí en esta lista, ¿no? No estoy, y estoy un poco triste porque me gustaría participar en esa lista tan indigna, ¿no? Imagínate, con una condecoración que... A mi pueblo tuvieron preso 8 años, Pérez Jiménez, y lo llamaron el preso del imperialismo. Y después fue preso por Betancur y Leoni, también preso. Al viejo de su Así es. Entonces para mí fue un honor también que me sancionen. Es un gobierno que no ha hecho absolutamente nada positivo para los pueblos del planeta, todo lo contrario. Donde se mete y donde interviene es para sembrar la paz, sembrar la violencia, implosionar gobiernos y saquear las riquezas naturales. Ahora nosotros lo que decimos es lo siguiente: eso es absolutamente ilegal. Eso rompe con todo el esquema de normas y de leyes del derecho internacional, por una parte. Y por otra parte, nosotros no nos vamos a amedrentar porque sancionen a personas e incluso si nos amenazan con sanciones económicas que tienen mayor impacto. Fíjate, el presidente también fue objeto de esa sanción, y el presidente no es cualquier persona, es el jefe de un Estado. ¿Cómo el gobierno de los Estados Unidos va a hacer eso? Nosotros tenemos una explicación. En primer lugar, en los Estados Unidos en este momento está gobernando el ala más ultraconservadora de los republicanos, que ya es bastante decir, y por otra parte, nosotros vemos con repugnancia cómo sectores de la oposición se prestan para auspiciar y para estimular que desde los Estados Unidos se lancen ataques y agresiones hacia nuestro país que dañan no solamente a funcionarios del Estado venezolano, sino que también atentan en contra de la estabilidad del país. Y la reflexión primera es la siguiente: como no pueden derrocar al presidente Nicolás Maduro con guarimbas ni con votos, entonces recurren a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros decimos, eso los desacredita a ellos en términos absolutos para gobernar. Que tú entregues lo más sagrado que se tiene, que es la soberanía de la patria, con la condición de que derroques un gobierno y después convertirte de la manera más clara y sin ningún tipo de reserva en un peón de las políticas imperiales gobernando el país. Yo creo que eso es sumamente grave. El país tiene que condenar esa situación. Y fíjate, las sanciones económicas. ¿A quién perjudican las sanciones económicas? Perjudican al país, el bloqueo financiero que se le tiene al país. Nosotros hemos hablado con banqueros que han sido sometidos al chantaje del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para que no puedan fungir como corresponsales internacionales. ¿Quién está promoviendo eso, Carlos? Lo están promoviendo los Estados Unidos, pero también lo están promoviendo desde acá políticos de la oposición venezolana. Eso lo tiene que saber el pueblo y lo va a condenar el pueblo de manera sistemática. Aquí hay un informe de la ONU, el alto comisionado, también es publicado en el Diario Nacional que estoy leyendo en este momento. Dice, bueno, muy imparcial, por cierto, el Nacional. Dice el informe, no, este es el informe del alto comisionado. Dice, expertos determinaron que 73 de los 124 muertos asesinados en la protesta han sido por fuerzas de seguridad del Estado. Ni una prueba de eso. Ahí está el informe, sin ningún tipo de sustento, unas declaraciones de terceras personas, pero nosotros sí vivimos lo que ocurrió. La inmensa mayoría de los muertos son personas que fallecieron como resultado de obstáculos, de hostigamiento, de actos de violencia que fueron incitados por estas personas que llamaron a caotizar el país. Cuando algún funcionario público de los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados de manera individual en algún exceso, enseguida el Estado activó y funcionó la sanción que se le aplicó con rigurosidad. Eso no se hacía antes acá. Antes se aplicaba la ley de disparen primero y averigüen después, la tortura, la desaparición, los asesinatos, no solamente de guerrilleros, sino de personas que participaban en la vida civil. Vamos a hablar de tu función en la Constituyente. ¿Qué propuesta tienes tú para la próxima sesión de la Constituyente? Bueno, ¿o cuándo te toca hablar de entre los 500? Mira, dentro de la Asamblea Nacional Constituyente tiene una agenda de trabajo que se propuso, un plan de 9 puntos. Y yo creo que el centro de gravedad de todo el trabajo
se va se va a enfocar en 3 puntos. El tema de la pacificación del país, de la estabilidad política, en lo cual hemos avanzado ya de manera muy importante. Esos 8 millones de votos fue como un mazazo en el cogote de los violentos en este país. Al día siguiente el país amaneció de una manera totalmente distinta. Ya hemos avanzado ahí. En segundo lugar, el tema de la soberanía. No la vamos a vender, la soberanía. Tenemos que resguardarla, tenemos que preservarla. No hay nada más preciado para nosotros que eso. Y hemos visto, como te digo, con muchísima preocupación y casi de manera asquerosa, hay sectores de la oposición que venden la soberanía a factores extranjeros. Y el tercer tema, que yo creo que es el de fondo, es el económico. Y aquí, en el tema económico, nosotros tenemos tareas muy importantes. ¿Por qué se lanza la guarimba con esa virulencia? Para derrocar a Maduro, pero también para intensificar la guerra económica. ¿Cómo logras tú que la economía se recupere en un ambiente donde las expectativas son muy negativas, donde los medios corporativos lanzan un conjunto de matrices de opiniones que reflejan algo difícil que está ocurriendo en el país, pero de una manera totalmente magnificada, incluso distorsionada en algunos aspectos, cuando se dice que hay una crisis humanitaria, que hay una guerra civil, que hay una dictadura, todo ese tipo de cosas? ¿Cómo estimulas tú la inversión, tanto externa como interna, o cómo generas tú condiciones para que la economía crezca cuando hay un cerco financiero en la cual actores muy importantes de la oposición también participan, en el programa anterior, tratando de dañar eso? Entonces, esa guarimba, para finalizar, esa guarimba es parte fundamental de la estrategia de desestabilización económica. Ahora observamos cómo los políticos de la oposición, de la manera más cínica, dicen, bueno, tenemos que pasar la página, aquí no ha pasado nada, no logramos cautizar el país, ahora vamos a las elecciones y lo que vamos a denunciar es que la situación económica del país, después de que tú con tu guerra económica agudizaste la crisis económica del país, vas a venirle a darle ese discurso al país, no puede ser. Pizarro dijo todo lo contrario, ¿no? Que la crisis viene de allá para acá. No, por supuesto, porque con el cinismo con el que se caracteriza y se manejan estas personas, bueno, ¿y cómo le van a responder a la población, a sus electores que le dijeron que no iban a participar en ninguna elección, que este era un régimen corrupto, este era un régimen que verdaderamente no garantizaba ningún tipo de transparencia en los procesos electorales? Pero yo les voy a decir una cosa, acá, pero tienen derecho a participar, pues. Por supuesto, y van a participar. Y van a participar porque nosotros los obligamos a sentarse en la mesa democrática, los obligamos a participar en las elecciones. Ellos habían pasado la página del proceso electoral y la victoria chavista Aquí se habla fue de la que los obligó a ellos. De reencuentro, con los aquí hechos. han hablado de... Ellos plantean que liberación de presos políticos, amnistía, reconciliación. ¿Qué posibilidad hay de eso aquí? El presidente Nicolás Maduro ha planteado casi de manera obsesiva, insistente, el tema del diálogo. Vamos a sentarnos a dialogar. Vamos a dialogar sobre todo lo que existe en el país, sobre la base del respeto, del respeto al contrario y del respeto a las leyes, a la Constitución, a las normas del país. Y ellos no han dado muestra de hacer eso. No reconocen una Asamblea Nacional Constituyente. No se puede dialogar bajo amenaza de que van a hacer presos a los diputados, a los alcaldes, a todo el mundo. ¿Qué amenaza? Aquí no hay ninguna amenaza para nada. Aquí lo único que hay es la necesidad de que se cumplan las leyes. Una persona que ha cometido crímenes. Y no tienen 13 alcaldes como que están en la lista. Porque cometieron delitos. Ellos propiciaron procesos violentos, actos de terror que le costaron la vida a personas. Y alguien tiene que responder por eso. En la política no se puede ser tan irresponsable, Carlos. Y ellos sabían eso, solo que ellos contaron, nuevamente subestimando al presidente Nicolás Maduro y al chavismo. Ellos contaron, este gobierno se cae, entonces nos podemos lanzar con todo. Y las declaraciones son un poema. Es un expediente abierto, un expediente abierto. ¿Y a quién culpan por las manifestaciones en Libertador, por ejemplo, en el Paraíso, esas zonas que no pertenecen a Chacao ni a Petare? Eran focos de violencia donde las fuerzas de seguridad tuvieron que actuar, porque prácticamente tenían de rehenes ahí atrapados a la población. Y desde allí se dispersaban hacia todo el país. Y fíjate... Si hay alguien que le gane una discusión a este, me llama. En relación al tema económico, Carlos, en relación al tema económico, tú me preguntabas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay 2 tareas fundamentales. ¿Qué? Frenar la especulación galopante que existe en este país y tratar de recuperar la economía de la nación. ¿Cómo? Lo de la especulación. La especulación tiene un motor fundamental, que es Dollar Today. Dollar Today se puso hace pocos días en 18.000. Y ahora
bajó, pero de la manera más bruta en 10.000. ¿Quién maneja eso? Ajá. ¿Con qué propósito y con qué criterio? Una camarilla, es decir, una camarilla criminal. ¿Cómo lo porque para? es un crimen Perdón, contra el país. ¿Cómo lo para? Hay dos vías. Ajá. Hay dos vías. O mejor dicho, yo podría decir que tres. Número uno, aplicar, no es la única, por supuesto, son tres en un sistema. Aplicar sanciones, pero severas, para aquellos comerciantes y productores inescrupulosos que de una manera criminal ponen los precios que se le da la gana. Ajá. Mira, yo voy a vender tomate, dólar today, yo voy a vender cualquier cosa. Pero si no le dan dólares de licón. Es que A ese mí es el me problema. me decían unos empresarios que tenían una solicitud, se las aprobaban pero no se las liquidaban. Y mira, y ese es el problema. ¿Qué vas a hacer? Tú. Hay empresarios que no tienen absolutamente nada que ver con esos dólares, o que esos dólares juegan una parte del costo, componen Pero una tú parte eres del costo, economista, pero lo tú sabes de calculan economía, todo. pero ¿por qué las aprueban y no las liquidan? Entonces, No, lo de la liquidación, exactamente. Tuvimos la reunión en PDVSA, seguramente tú la viste, y había unos compañeros empresarios que se acercaron a mí y me dijeron, todavía no se ha liquidado, Por pero el eso. problema interno del banco, eso está ya a punto de liquidar. Los que están al frente porque de el la banco Comisión dice del que no le dan Licón. los dólares. No es por eso. Bueno, Es otro ¿por qué? problemita, pero de naturaleza técnica, pero ahí están los dólares. Pero lo que yo te quiero decir es lo siguiente. Hay gente que no tiene nada que ver con Dollar Today y aplica la dictadura de Dollar Today, que todo se infle, los precios aumenten. Entonces tiene que haber sanciones, pero no solamente sanciones, también tienen que haber estímulos a la producción. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para estabilizar la economía. La pacificación, el hecho que hayamos aplastado nosotros a los actos de terror y a los terroristas en este país, va a contribuir de una manera decisiva a que la economía comience ¿Tú crees que a Dollar Today va a bajar? florecer nuevamente. No, si ya bajó. Si ya bajó casi a la mitad, pero eso es lo grotesco. Bueno, eso es lo grotesco. Un negocio para hacerse multimillonario, pero también es una acción que atenta en contra de la estabilidad del país, en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El coordinador me dice que tú te disparaste como el Dollar Today. Gracias. Gracias, Carlos. Faría, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.